Muy buenas tardes y desde ya, desde Global Port, agradecemos la presencia en este nuevo webinar que estamos realizando, en la cual hablamos de la interrupción de la navegación, el impacto en los costos logísticos y el comercio exterior en la Argentina. Y hemos tenido recientemente, vamos a decir, una colisión del barco, un barco carguero que iba en lastre, el IMEI, sobre el Paraná de Las Palmas, que colisionó sobre el puente de Zárate Brazo Largo, para lo cual hemos invitado y agradecemos la presencia del profesor Daniel Enrique Gutiérrez, supervisor técnico de la Dirección de Control de Habilitaciones, sí, y el señor Fernando Raúl Ladino, inspector técnico de la Dirección de Control Técnico y Habilitaciones también de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Desde ya, muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de observar, la verdad, la delicadeza y la situación extrema que se presentó en esta situación. Y bueno, nos gustaría conocer un poco, Daniel y Fernando, ¿qué opinión ustedes y el trabajo que ustedes realizaron en esta actividad que ha pasado hace muy poquito tiempo y ha sido noticia en todo el sector, ¿no? Los agradecidos somos nosotros, Gustavo, por el espacio que nos brinda el portal. Y bueno, el INMEI fue un tema bastante áspero que a nosotros, como Dirección de Control Técnico, nos impactó en que tuvimos que frenar un relevamiento trimestral que teníamos para llevar a cabo en el área del Paraná de Las Palmas. Teníamos embarcada una inspectora para hacer toda la batimetría que nos tocaba, que era costa a costa, y fue interrumpido en esa semana precisamente por la colisión del buque contra la zapata del puente, y eso nos obligó a demorar el trabajo, y por otro lado también nos sirvió como para hacer una batimetría en la zona que a pedido de la autoridad marítima. En cuanto a lo que fue la colisión, bueno, es de público conocimiento que el buque carguero iba en lastre y que iba a tomar carga aguas arriba en la zona de Rosario, y que tras una pérdida de gobierno durante su evolución en la Vuelta del Este, empezó a ir golpeando contra los beriles del canal, y lo que llevó a que con la pérdida de gobierno impactara sobre la zapata del puente. Si se trata de buscarle un cierto parecido, es lo que pasó con el Evergreen en el canal de Suez, en donde en este caso no hubo viento lateral, pero el comportamiento del buque hizo que después terminara varándose en el medio del canal y cruzándose y impidiendo la navegación. Esto fue simplemente una pérdida de gobierno y por ende la colisión con la zapata del puente. Importante, si me permite, ingeniero, porque me quedó pendiente, ingeniero naval Fernando Ladino, con todo respeto, ¿y cómo ven ustedes la batimetría en todo el sector, vamos a decir, previo a llegar a Zárate Brazo Largo, en base a la experiencia que tienen y el trabajo que tienen de hace muchos años, ¿no? Bueno, acá te lo va a decir Daniel, porque Daniel tuvo intervención directa en el procesamiento de la batimetría. Sí, Gracias, Daniel. el procesamiento de la batimetría arrojó un resultado habitual. Es una zona con una profundidad muy superior a la que se requiere mínimamente. Para tenerlo en consideración, para esa zona en particular, el pliego de condiciones establece 37 pies, estamos hablando de alrededor de 11 metros 30 aproximadamente, un poco menos,
y en ese sector en particular como mínimo había 16 metros. Y en la zona inmediata anterior a donde se termina produciendo el accidente, estamos hablando de más de 20 metros. O sea, la profundidad del canal era muy superior a la que se requiere, e incluso por fuera del canal, por fuera de las rojas y por fuera de las verdes, había profundidad muy buena. También nosotros que hacemos el control sobre el balizamiento no teníamos ningún tipo de denuncia de anormalidad en la zona, o sea, las señales estaban todas en posición y en correcto funcionamiento. Tal cual. Lo que nosotros sí vislumbramos cuando se termina haciendo el relevamiento es que el buque queda de donde está el canal alejado, o sea, termina cruzándose completamente el canal y no termina muy, muy cerca de donde es el canal, y por eso es que la prefectura nos solicita hacer un relevamiento para tener las mayores condiciones de seguridad para cuando se hiciera la maniobra de sacar al buque, que eso después no terminara produciendo algún acaecimiento peor o que el buque mismo terminara siendo arrojado hacia alguna de las otras mares. Daniel, la verdad que has sido muy claro en tu comentario y te hago una pregunta, o sea, uno puede decir que uno está manteniendo la hidrovía en forma óptima, en forma acorde de pliego, sin ningún inconveniente, y que la información llega a los usuarios, que serían a los prácticos, sin ningún inconveniente. El Paraná de Las Palmas tiene como característica principal que es una zona de muchísima profundidad. Como el río Paraná se bifurca en el kilómetro 180, en realidad 232, como viene, al ser el Guazú más ancho y el Paraná de Las Palmas más angosto, se termina llevando la profundidad a Las Palmas más que el Guazú, a pesar de que el Guazú es muy profundo en algunos sectores, pero Las Palmas suele ser muy, muy profundo. Eso hace que la regularidad de 3 meses, que es más o menos como se hacen las batimetrías, sea una modalidad que es muy eficiente en cómo se comparten los datos. Y no hay mayor cantidad de cambios de traza en la zona del Paraná de Las Palmas. La verdad que el último que tengo en la cabeza es Cancha Larga, que incluso fue una zona de maniobra y espera que se ensanchó, se hizo más ancho el canal para que, bueno, pudiera haber incluso hasta cruces en ese lugar, o que si tenían algún tipo de accidente o lo que fuera, pudiera ser justamente eso, una zona de espera. Es lo último que recuerdo que ha pasado en Paraná de Las Palmas, es una zona en la que muy estable. Sí, es muy infrecuente que haya algún tipo de accidente por pérdida de profundidad o alguna varadura de estas características. En el resto del sistema se mantiene el mismo, sería la misma habitualidad de los 3 meses, con algunos controles esporádicos en algunos lugares de acuerdo a denuncia de bajo fondo. Es cierto que con un régimen de bajante, que es el que se viene dando desde finales del 2019 a la fecha, que parecía que nos lo habíamos sacado de encima a partir de mitad de año del año pasado, y que está volviendo, esos controles parecen insuficientes, pero registran la mayoría de los datos que vamos obteniendo a partir de las tareas que se hacen. O sea, se tiene un sistema actualizado para la cantidad de kilómetros que tiene el sistema, que son muchos para poder hacer ese control habitual. Así que entiendo que sí, que los controles y la calidad de los datos que se brindan son buenos. La suficiencia, por supuesto, que también está dada por la disponibilidad y porque entre las partes cada uno quiere obviamente que se hagan los controles lo más cerca posible y tener la mayor cantidad de datos a la mano, pero bueno, dentro de eso está la posibilidad de hacerlo o no, y dentro de lo que se puede. La disponibilidad de lanchas también. Claro. No tenemos plena disponibilidad de lanchas 7x24 como para hacer las batimetrías que a lo mejor los usuarios requieren de parte nuestra. Incluso la batimetría esta que se hizo en la zona debajo del puente y en la zona próxima al accidente tuvo un inconveniente.
se iba a hacer el día jueves, el barco lo sacan el viernes, y el mismo jueves la inspectora a bordo, cuando estaban en zona, rompen el timón y tiene que ir a dique, lo tienen que revisar y después recién el día viernes pueden ir a operar. Así que justamente, incluso teniendo a veces las lanchas en la zona, surgen complicaciones que retrasan los trabajos que uno tiene previsto. Yo, si me permitís, vos como ingeniero naval, contame un poquito cómo viste el tema de la avería, si bien no es un trabajo específico tuyo de la habilitación. Fernando, si me podés dar tu postura. Bueno, conozco la solvencia técnica que tiene Raúl Negro Salvamento. En particular, a Carlos Paz lo conozco desde los 12 años. Tenemos una amistad de toda la vida. El trabajo fue hecho con efectividad, primero porque recuerden que el buque viene en lastre, con lo cual, al impactar con la zapata del puente, pierde lastre, pierde el agua que traía tanto en la bodega como en el pique de proa, con lo cual cambia la estabilidad longitudinal del buque, lo cual hace que quede colgado prácticamente de la zapata del puente y trabajaba la estructura en función de los cambios de marea propios de los ciclos y que debía ajustarse. Raúl Negro eso lo resolvió, dictó que tenía que, previo a la inspección, se le solicitó por parte de la autoridad marítima un plan de salvamento, lo presentó y era lo que se necesitaba. En primera instancia había que remover todas las chapas que habían sido dobladas y plegadas hacia adentro del buque para que pudiera salir sin tironeos. Entonces, una vez que fue, digamos, la abertura formada por la colisión, una vez que se removió todo ese metal, entonces después ahí se restituyó el asiento necesario para poder hacer la extracción sin tener que tirar precisamente con los remolcadores, que fuera lo más natural posible la salida del buque. Y así efectivamente fue como salió. Muchísimas gracias. Le quería hacer una pregunta al profesor, a Daniel Gutiérrez, por favor. Es importante destacar, si bien a lo mejor el público que trabaja en este ambiente sabe, pero para la gente en general, contarnos un poquito qué autoridades intervienen en cada vez que se pronuncian este tipo de actividades y con quiénes trabajan ustedes, ¿no? Profesor. Bien, la que tiene la máxima autoridad en este tipo de casos es la prefectura, que es la que establece si se mantiene o no la navegación, porque lo que prima es la seguridad. Una vez que la prefectura hace su determinación de cómo se va a seguir o no, nos da intervención a la subsecretaría, y la subsecretaría a su vez es la autoridad de control sobre la concesión, que hoy tiene como concesionario a la Administración General de Puertos, y a su vez la Administración General de Puertos tiene contratistas. En este caso en particular, el contratista que tendría que intervenir es el de dragado y relevamientos, que es compañía sudamericana, y a partir de ese vínculo, de esa relación entre el contratista y el concesionario, un inspector de la autoridad, que en este caso es la subsecretaría, acompaña al relevamiento que se tiene que hacer en zona, se toman los datos alrededor del buque, en lo posible como para hacer un relevamiento con el buque in situ en el accidente, y en lo posible se hace un siguiente relevamiento que es el post-zafadura, que es inmediatamente posterior a que el buque deja la zona del acaecimiento,
Y en caso de ser necesario, hay diferentes relevamientos posteriores que lo que hacen es ir evaluando la evolución del canal en caso de que, por ejemplo, no sé, haya algún desmoronamiento de beril o que el buque en la maniobra de zafadura produzca que el sedimento caiga dentro del canal y haya que volver a mantenerlo. En este caso en particular eso no hizo falta, el canal estaba muy lejos de la zona donde el buque finalmente termina impactando y además con el relevamiento que se hace para vislumbrar cómo era la zona anterior a que se produzca la maniobra del buque, se da cuenta bueno, todo lo que tenía que ver con la vía navegable troncal en principio no había tenido nada que ver con lo que termina pasando después, porque las profundidades que tenía y los anchos eran todos correctos y estaban todos dentro de lo que, bueno, se exige contractualmente. Desde ya, muchísimas gracias, profesor Daniel Enrique Gutiérrez, supervisor técnico de la Dirección de Control de Habilitaciones, y al ingeniero naval Fernando Raúl Ladino, inspector técnico de la Dirección de Control Técnico y Habilitaciones también de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, por acompañarnos en este momento tan importante. Y después, como última reflexión, les pediría, vamos a decir, cómo ven, qué proyección ven a futuro, si esto les genera a lo mejor algún cambio en lo que están viendo, ¿no? En lo que están trabajando. Bueno, en primera instancia sería, aguas abajo del puente. Hay usuarios que reclamaban una serie de defensas que el puente, tanto el puente de Bartolomé Mitre como el General Urquiza, no tienen del lado aguas abajo. En el caso particular del Bartolomé Mitre, aguas abajo del puente, existe todavía las instalaciones de las balsas que fueron reemplazadas a partir del año 77, creo, por el tráfico a través de los puentes, del sistema Zárate-Brazo Largo. Habrá que evaluar más adelante la conveniencia de actualizar ese servicio de balsas si es que llegase a suceder, y creemos que no debería suceder, algún tipo de acaecimiento de estas características. Entonces, a partir de allí se tomará la decisión de que si es necesario balizar convenientemente un par de defensas para precisamente evitar estas nuevas colisiones, o cambiar el sistema y mantener el sistema de balsas, pero con salida desde otro lugar. El sistema de balsas, está bien, era para trenes y camiones, aunque también vehículos de porte, vehículos familiares, se dejó de utilizar, pero a lo mejor muchas veces es necesario hacer de la misma manera que en los alrededores del túnel de Hernandarias para el tráfico de explosivos y de combustibles. Todo eso tendrá que tomar intervención, en este caso, Vialidad Nacional. Desde ya, muchísimas gracias, profesor Enrique Gutiérrez y ingeniero naval Fernando Ladino. Muy amable por acompañarnos. No, por favor. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. No se vayan, Decirle, por favor, Joaquín, ponerme